es Arturo. Bienvenido a los recursos de identidad, donde nos puedas encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @identidadslp. O si lo prefieres, nos puedes enviar un correo electrónico a identidadslp@gmail.com. El mensaje que estás a punto de escuchar forma parte de nuestro libro de Amos, en donde nos daremos cuenta que la prosperidad y el poder no siempre son bendiciones de Dios, y que alejarnos de la palabra de Dios nos trae grandes consecuencias, pero siempre existe la esperanza de la restauración. Atrévete a descubrir lo que Dios tiene para ti. Hasta pronto. De Amos. Es uno de los profetas menores, es más, probablemente sea un libro que... ¿Quién ha leído Amos? Levanta la mano. Muy bien, es normal. Es uno de esos libros que están por ahí perdidos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que por ahí se hojean de vez en cuando, pero en realidad no comúnmente se estudian o se leen. En diciembre del año pasado tuvimos nuestra serie 30 días en la palabra, y el objetivo fue estudiar en familia durante 30 días el libro de Proverbios. Y les comenté cuando terminó esa serie que algo nuevo iba a comenzar a ocurrir en la iglesia. Les comenté que Dios definitivamente puso en mi corazón que teníamos que ser una iglesia estudiosa de la palabra. Que de nada sirve que vengamos todos los domingos, que vayamos a todos los grupos entre semana, si no nos comprometemos con el estudio de la palabra de Dios, pues no va a servir de nada. Y entonces vamos a comenzar a hacer predicaciones en las cuales vamos a ir estudiando. Ustedes van a saber que durante las próximas semanas vamos a estar estudiando el libro de Amos, que espero que en sus casas lean el libro de Amos, para que cuando lleguemos aquí digan, ya sé de lo que va a hablar, ya sé el tema que sigue, estoy estudiando, quiero conocer más, y que si al final de la predicación tienen dudas, me digan, me pregunten, que si durante la semana tienen algún cuestionamiento, de igual forma. La idea es que tengamos herramientas para que juntos crezcamos, y que si al final de 5 o 6 años le damos una vuelta completa a la Biblia de esta manera, pasando por todos los pasajes, los bonitos, los feos, los complicados, los sencillos, pasando por todos ellos, pues me sentiré contento porque por lo menos dice que todos leyéramos la Biblia por lo menos una vez. Y no nada más que la leamos, que lo estudiemos juntos. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con Amos, pero antes quiero recordar cuál es nuestro versículo clave de este año. Nuestro versículo clave de este año, que comenzó en julio, ¿sí? Es el tercer año de Iglesia Identidad, es Josué 24:15, la segunda parte, y dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Qué significa esto? Hay que comprometernos. Como iglesia tenemos que comprometernos. Te tienes que comprometer con tu familia, con la persona que está al lado tuyo, con el que está enfrente, con el que está atrás, conmigo, con Sari, con todos los que estamos aquí, pero sobre todo con Dios. Que al final tú puedas decir, estoy comprometido. He crecido, he estudiado, he mejorado y soy mejor porque Dios me ha hecho mejor. ¿Sí? La semana pasada particularmente hablamos acerca de la voluntad de Dios. Si no viniste al servicio de fin de año, te pido por favor que descargues el mensaje de Mediafire o que lo busques en YouTube, porque hablamos de cómo el objetivo de este año es ponernos en un lugar en el cual Dios nos va a mostrar la voluntad específica para todos y cada uno de nosotros. Porque yo no te puedo decir cuál es la voluntad específica para tu vida. Esa es responsabilidad de Dios. Yo te puedo decir cuál es la voluntad general para el hombre, para el ser humano. O te puedo compartir un poco lo que yo creo que es la voluntad de Dios para mi propia vida. Pero yo no te puedo decir qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es algo entre tú y Dios. Y hablamos particularmente de cómo existían esas dos voluntades. ¿Cuál es la voluntad general? Ama a tu prójimo, obedece los mandamientos, no robes, todo lo que son los 10 mandamientos, todo lo que son las leyes. Pero la voluntad específica es, ¿qué tengo que estar haciendo yo, Gerardo? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Esto yo no te lo puedo decir. Y si alguien llega y te dice, Dios me dijo, hermano, que te dijera que lo que tienes que hacer es esto, batéalo y rebótalo. Siempre les digo, Dios es bastante grandecito y bastante capaz de darte mensajes por Él mismo.
La cosa es que hay que saber dónde buscar esos mensajes y es en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, durante algunas semanas vamos a tratar de estudiar el mensaje que Dios tiene para nosotros en un libro como Amos, que si lo leyéramos simplemente pudiera parecer confuso, pudiera parecer hasta extraño, pero creo que al estudiarlo podemos encontrar una voluntad específica para todos y cada uno de nosotros. Pero antes quiero que oremos juntos. Padre, te doy gracias. Gracias porque eres un Dios increíble, eres un Dios bueno, eres un Dios que se encarga de cumplir su voluntad en nuestras vidas. Te pido por todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí, por todas las personas que nos están escuchando por internet, por todas las personas que van a descargar este mensaje. Te pido que tu palabra haga de fruto en el corazón de las personas, que nuestra mente se abra y que nos permita poner en la práctica tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos al libro de Amos y vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 1. Este mensaje fue dado a Amos, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto es lo que vio y oyó. La voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Este libro fue escrito aproximadamente entre los años 760 y 750 a.C. ¿Cómo se sabe? Pues porque obviamente está dando muy claramente que se escribió en el periodo del reinado del rey Usías y en el periodo del reinado del rey Jeroboam II. Solamente durante 10 años coincidieron estos dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. En aquel entonces había una separación del pueblo de Dios. Recuerdan, las 12 tribus de Israel comenzaron todo, pues en un punto hubo una pelea, hubo una división y estaba el reino de Judá, ¿sí? Y estaba todo lo que era el reino de Israel. En Judá encontramos una mezcla entre reyes piadosos, reyes un tanto pecadores, pero siempre había como un rey bueno, un rey malo, un rey bueno, un rey malo. Si leemos todo lo que es Crónicas y Reyes, vamos a encontrar más a detalle todos y cada uno de los reyes. Sin embargo, en Israel, ahí sí todos eran malos. No había reyes buenos, había bastante pecadorcitos. Sin embargo, Jeroboam II fue uno de los mejores reyes dentro de esos reyes malos. ¿Sí? Y Usías en Judá fue uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá. Entonces estamos hablando de que esta profecía, de que este mensaje de Dios se da en un periodo de prosperidad material en ambos reinos. ¿Por qué aclaro el tema de la prosperidad material? Porque no necesariamente que nos esté yendo bien en la vida o que materialmente nos esté yendo bien significa o es símbolo de que Dios nos está bendiciendo. Hay muchas circunstancias y muchas situaciones que pueden provocar bienestar material, porque desafortunadamente muchas veces así medimos si nos va bien o mal, con lo que tenemos, con lo que ganamos, con lo que hay en nuestra casa o con lo que hay en nuestra cartera o nuestra cuenta del banco. Sin embargo, hay que ser muy claros que prosperidad material, que tengas un buen trabajo, que te vaya súper bien, que tengas al mejor novio, que tengas hijos, eso no es símbolo de bendición divina. ¿Sí? Y quiero que siempre lo tengamos muy claro, porque hay gente que puede decir, es que mira lo que ella tiene y yo no lo tengo, mira lo que él tiene que yo no lo tengo, mira el trabajo que tiene, mira la familia que tiene, y ve yo cómo estoy. Sin embargo, estamos viendo al reino de Judá y al reino de Israel en una etapa de prosperidad y vamos a ver el mensaje que Dios tiene para ellos, porque desafortunadamente la prosperidad trajo complacencia, trajo corrupción, trajo inmoralidad, trajo injusticia. ¿Qué es lo que pasa cuando nos va bien en la vida? Las iglesias se vacían. Las iglesias se llenan cuando hay necesidad, cuando estamos en el hoyo, cuando ya no vemos la luz. Ahí se llenan. Luego nos quejamos, es que ¿por qué Dios me prueba de esta manera? Porque si no te probara no estarías aquí. Porque si estuviera yendo bien en realidad, ¿tendrías necesidad de Dios? Siempre que tenemos una necesidad buscamos a Dios, pero siempre que tenemos una bendición se nos olvida quién nos la da.
Entonces, en este punto de la historia, Israel y Judá están siendo bendecidos, sin embargo, terminaron siendo un pueblo inmoral, un pueblo injusto, que oprimía a los pobres, que vendía a los esclavos. Y en ese contexto aparece Amos. Ahora, ¿quién es Amos? Es muy importante y muy interesante, porque en realidad cuando yo estaba estudiando este libro, me llamó la atención. La mayoría de los profetas o de los que han escrito, de los escritores de la Biblia, son sacerdotes, gente preparada, gente que ha estudiado la Biblia, o gente que Dios mismo escogió y tienen como una labor muy, muy importante. Sin embargo, Amos no era ni sacerdote, ni siquiera era un ministro ordenado. No tenía ningún tipo de entrenamiento teológico, profético, absolutamente nada. De hecho, cuando yo leí, quise predicar de él porque me identifiqué mucho con este individuo. Porque mucha gente a mí me pregunta, oye Gerardo, ¿dónde estudiaste tú? Yo, pues en un instituto en línea y estudiando yo la Biblia y preparándome. ¿Y qué haces entre semana? ¿Cómo se vive de la iglesia? Yo no vivo de la iglesia, yo tengo mi trabajo y yo vivo de lo que gano en mi trabajo. ¿En serio? ¿Y cómo le haces? Pues es que no sé, Dios me llamó de esta manera. Y entonces Amos es este personaje. Amos no es sacerdote, no tiene ningún tipo de preparación. En aquel entonces había algo que se llamaba la escuela para profetas. ¿Sí? La escuela para profetas incluso se les conocía como los hijos de los profetas. Cuando tú lees en la Biblia que dice los hijos de los profetas, no está diciendo que son los hijos de Jeremías, porque generalmente los profetas no tenían hijos, la mayoría de las veces. Quiero que leamos un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 35, dice, entonces un varón de los hijos de los profetas, de esta escuela, de este instituto, de este grupo, dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. En Segunda de Reyes vemos otro ejemplo, capítulo 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Estos hijos de los profetas eran este grupo de sacerdotes, ministros, personas que estudiaban la Biblia y que se preparaban para recibir el mensaje divino, y que se preparaban para escuchar la palabra de Dios y llevarla al pueblo. Amos no era de ellos. Amos era un pastor de ovejas. De hecho, me encanta la palabra que usa, porque cuando él dice, este mensaje fue dado a Amos, un pastor de ovejas, no usa el término común para la palabra pastor. De hecho, solamente se usa esta palabra en hebreo que es neker, si solamente se usa en Amos. Y neker significa criador de ovejas. Es decir, él trata de sacar como de hacer evidente que él no es un pastor, porque luego muchas veces el término pastor pues se perdía en lo que significaba espiritualmente o divinamente. Pues ya ven que pues, David había escrito que él era el buen pastor y entonces se confundía. Amos se encargó de que cuando escribe este libro él pone, yo no soy pastor, yo soy un criador de ovejas. Algunos teólogos incluso creen que él era el dueño de las ovejas, que no era simplemente un pastor, es decir, era alguien preparado. Era alguien que trabajaba, era alguien que no era un pobre profetilla ahí olvidado, no, era alguien que incluso se sabe que constantemente juzgaba y criticaba a los que oprimían a los pobres, a los que tenían esclavos. Entonces, este cuate incluso nos recuerda mucho a los 12 discípulos de Jesús. Porque los 12 discípulos de Jesús eran personas que no tenían ningún tipo de preparación, no tenían ningún tipo de conocimiento teológico. Eran trabajadores, eran pescadores, eran recolectores de impuestos. Y de ahí Dios dice, tú me sirves ahí, en lo que estás haciendo. No necesitas ser una eminencia en la palabra de Dios para cumplir la profecía, para cumplir la palabra de Dios en tu vida. Tienes que estar haciendo lo que yo te llamé a hacer, tienes que estar haciendo para lo que eres bueno. Por eso siempre les digo, ustedes pónganse a trabajar. Dios necesita maestros, doctores, dentistas, arquitectos, vendedores, maestros. No necesita pastores por todo lado. Imagínate que todos fuéramos pastores y evangelistas. Estaría medio chistoso. Dios necesita de todas y cada una de nuestras profesiones, porque ahí, en tu profesión, Dios te va a llamar. Amos, por lo tanto, como era un criador de ovejas, pues no se impresionaba por la prosperidad, no se impresionaba por el poder, por la posición.
Él ya tenía su propio dinero, él ya tenía su propia posición, él ya tenía su propio poder. Como les decíamos, era un defensor de los oprimidos, me gustaba una frase que leí en un comentario bíblico que decía, él es un acosador de los ricos y privilegiados que usaban el nombre de Dios para legitimar la injusticia y la opresión. En este punto de la historia había mucha gente que usando el nombre de Dios hacían ciertas injusticias y Amos los criticaba constantemente. Todo el libro de Amos, al igual que Pablo, hay mucha relación entre lo que escribe Amos y lo que escribe Pablo, proclaman el juicio de Dios. Si uno estudia a detalle lo que Pablo dice, pues habla de la gracia, habla de la misericordia, pero siempre en términos de que lo que tú y yo nos merecemos es la muerte, el juicio final, ¿sí? Amos habla de eso, habla del juicio, proclama el juicio y no solo contra el pueblo de Israel, lo proclama también para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues los que no eran del pueblo de Israel. Hoy en día, si lo traspasamos a nosotros, sería Dios, Amos nos presenta el juicio de los creyentes y de los no creyentes, de los religiosos y de los no religiosos, ¿sí? Si leemos el versículo 2 de nueva cuenta, dice el libro de Amos, esto es lo que vio y oyó. La voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén, los buenos pastizales de los pastores se secarán y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. La frase, la voz del Señor rugirá, te habla de un mensaje de juicio, ¿sí? Te habla de un mensaje de que Dios nos va a juzgar y Dios iba a juzgar al pueblo de Israel y a los vecinos del pueblo de Israel por lo que estaban haciendo. Los primeros 2 capítulos, que son los que vamos a dar el día de hoy, hablan de eso, hablan de juicio, no solo contra el pueblo de Dios, sino contra todas las naciones. Ahí mismo en el versículo dice, su voz tronará desde Jerusalén. Israel vivía en desobediencia, eso era obvio, porque incluso los reyes buenos que aparecían no destruían los altares, seguía permitiendo que hubiera veneración a dioses falsos. Y cuando yo leía y estudiaba esto, dije, es que somos nosotros. Porque existen iglesias, existen muchas cosas, pero se sigue permitiendo muchas cosas. Se sigue permitiendo que ocurran cosas que no deben de ocurrir. Y en esa desobediencia directa tenían centros de adoraciones falsos. Tenían centros a todos los dioses que existían en aquella época y en aquella cultura. Y entonces, el hecho de que Amos dice, su voz tronará desde Jerusalén, él está haciendo un llamado a decirles en aquel entonces, olvídate de todos esos centros de adoración, tú adoras en Jerusalén, tú adoras donde yo te digo que adores, yo llamo la atención hacia mí. Y entonces pregúntate, ¿cuántas veces Dios ha llamado la atención de tu vida? Y tú decides seguir en tus altarcitos que tienes en tu casa, en tu familia, en tus relaciones, en tu dinero, en tu trabajo. Y Dios voltea y te dice, voltea a Jerusalén, voltea a mí, ¿sí? Olvídate de todo eso, yo soy lo verdaderamente importante, porque es bien fácil distraernos. Desafortunadamente es muy fácil perdernos, es muy fácil perderte en el trabajo y dices, es que yo trabajo para mi familia. Entonces, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo para prepararme. Y justificamos nuestra falta de fe, nuestra falta de seguir a Dios en cosas buenas. En el trabajo, en la familia, en mi pareja. Pues, ¿qué tiene de malo que yo haga eso, Gerardo? No soy drogadicto. ¿Qué tiene de malo? Yo no soy un alcohólico, no soy mujeriego. No tengo relaciones sexuales, no veo pornografía. Yo soy un buen hombre, una buena mujer. Y Dios te dice, no estoy hablando de eso, estoy hablando de hacia dónde volteas, estoy hablando en dónde está, a quién adoras, a quién veneras. Pregúntate tú el día de hoy eso. ¿Alguna vez la voz de Dios ha tronado en tu corazón y te ha dicho, voltea a verme, aquí estoy, no te olvides de mí? ¿Dónde tienes tu centro de adoración? Es muy importante que lo tengamos siempre. ¿En dónde está nuestro centro de adoración? Y no me refiero a la iglesia de identidad. Me refiero a quién adoras, a quién veneras. Seguimos leyendo el versículo 3. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez. No permitiré que queden sin castigo. Azotarán a mi gente en Galaad como se separa el grano con trillos de hierro. La frase
han pecado una y otra vez. Subrayenla. Si no tienen Biblia, les podemos regalar una. Si ya agarraron una y creen que no la pueden rayar, es de ustedes, ráyenla, se la regalamos. Han pecado una y otra vez. Esta frase se repite 8 veces en los primeros 2 capítulos de Amos. Han pecado una y otra vez. Lo vemos en el versículo 3 diciéndoselo a Damasco. Lo vemos en el versículo 6 diciéndoselo a Gaza. Lo vemos en el versículo 9 diciéndoselo a Tiro. Lo leemos en el versículo 11 diciéndoselo a Edom. En el versículo 13 diciéndoselo a Amón. En el capítulo 2, versículo 1 se lo dice a Moab. En el versículo 4 se lo dice a Judá. Y en el versículo 6 se lo dice a Israel. Y ¿sabes qué? En aquella época, como pasa hoy en día, en nuestra sociedad hay pecados y más pecados y más pecados y seguimos pecando una y otra vez. En otras versiones, en la Reina Valera, no dice han pecado una y otra vez, dice por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Los números 3 y 4 no es como que Dios dijo, mira, pecó de esclavitud, de inmoralidad sexual, y el 4º es este. No. De hecho, las frases en hebreo ni siquiera son números matemáticos, habla de medidas. Es decir, te está diciendo, llenaste la medida 3ª y ya te desbordaste a la 4ª. Tu pecado es tan grande que ya llenaste 3 medidas y sigues pecando. Por eso en versiones más actuales se traduce como han pecado una y otra vez. Básicamente Dios le está diciendo a todas las naciones vecinas de Judá e Israel, a Judá mismo y a Israel mismo les está diciendo, ya, se la pasan pecando todo el tiempo. Y por lo tanto, como dice ahí, no revocaré su castigo. Les está diciendo, el castigo por nuestros pecados es inevitable, es irrevocable. La frase no permitiré que quede sin castigo. Dios está hablando en primera persona. Dios está diciendo yo no voy a permitir que tus pecados queden sin castigo. El pecado va contra la justicia de Dios. En la semana platicaba con alguien y le decía que Dios tiene 2 atributos, la justicia y el amor. Dios no puede fallar a su justicia. Y por lo tanto, tenemos que ser castigados por nuestros pecados. Alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Muchas veces tú y yo creemos que como pecamos tanto y no pasa nada, Dios como que ya se olvidó y dice, no vi tu pecado, no te preocupes, síguele. Y como no tenemos consecuencia de lo que estamos haciendo, Dios dice, no te preocupes, ya. Si no me castigaste en 2017, borrón y cuenta nueva, Dios, ya 2018 tengo carta abierta otra vez. Así creemos que Dios se hace de la vista gorda, o peor, creemos que nuestros pecados no son tan graves, se nos olvida que no hay gravedad en esto. Es pecado, punto. Y entonces Amos comienza hablando del juicio que va a tener Dios hacia los gentiles, hacia los no miembros del pueblo de Israel, hacia Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Y esto es muy interesante. Me llamó mucho la atención, porque ¿por qué Dios juzga a Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab si ellos ni la Biblia tenían? A ellos no les reveló las leyes. A ellos no les dijo lo que podían y lo que no podían hacer. Y sin embargo, Amos dice, los voy a juzgar por sus pecados. Y entonces alguien va a decir, oye, eso no es justo, Dios. Ellos ni sabían. ¿Qué culpa tienen? ¿Sí? Hay veces que tú y yo decimos, no, yo no sabía que eso era pecado. Yo zafo. Yo hasta, mira, acabo de leer que lo que hacía era pecado. Uy, qué bueno que lo acabo de leer hasta ahorita, entonces yo no sabía que era pecado. Y se nos olvida que ellos justificaban sus pecados y sus cosas en tradiciones. Dios los juzga porque eran malas personas. Dios los juzga porque si leemos todo lo que hizo Damasco, Gaza, Tiro, Edom, en los pasajes del capítulo 1 y capítulo 2, te habla de crueldad, te habla de tortura, te habla de esclavitud, te habla de trata de personas, te habla de guardar rencor, te habla de que abrían a mujeres embarazadas, abortos, contaminación de cadáveres. No eran
ay, pobrecitos, seguro no sabían lo que estaban haciendo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué juzgar a pueblos que no eran escogidos? ¿Por qué juzgar a pueblos que no eran parte del pueblo de Dios, de la tribu escogida, del gran Cordero? No, ¿por qué? Porque una pregunta muy común es, ¿cómo va a juzgar a Dios a los que no conocían de Él? ¿Cómo va a juzgar a los mayas, a los aztecas? O sea, a veces así también es una discusión filosófica con alguien. Es que ¿cómo le va a hacer Dios para juzgar a ellos que no conocían? ¿Sí? No es justo, no es justo. Y entonces, vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 18. Que es lo que les comentaba, que hay mucha relación entre lo que Amos dice y lo que Pablo menciona. Porque es un tema importante que años después el mismo Pablo nos aclara. Habla de la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, es decir, antes de que hubiera ley, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer de Dios. Es evidente que Dios existe. Que alguien te diga que no existe y que todo esto es obra de la casualidad y que evolucionamos de una célula y que se creó toda esta civilización por suerte, pues se me hace que requiere más fe que creer en una mente maestra detrás de todo esto. Pero de igual forma es evidente para ti y para mí cuando estamos pecando. El ejemplo que yo siempre les digo es, ¿quieres saber si estás pecando? Pues si te puedes parar aquí, en la iglesia, porque voy en la calle y lo haces, pero te puedes parar aquí y platicarle a todos lo que estás haciendo, o hacerlo aquí enfrente de todos, si lo puedes hacer, casi te garantizo que no es pecado. Y digo casi porque no falla el desvergonzado que sí lo hace. Pero si te da penita platicar lo que piensas, platicar lo que haces, platicar lo que no haces, es pecado. Vengas o no a la iglesia, hayas estudiado o no hayas estudiado. En nuestro corazón sabemos cuando estamos haciendo el mal. Y la razón por la cual lo sabemos no es porque alguien nos lo dijo, es porque Dios nos lo revela. Romanos 2, capítulo 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Esa voz, esa imagen de Pepe Grillo diciéndote lo que está bien y lo que está mal es real. Se llama conciencia. Porque lo queramos o no, Dios nos muestra cuando estamos... Hay gente que cauteriza su conciencia, es otra cosa muy diferente. Pero en un principio sabíamos que estábamos haciendo mal las cosas. Santiago capítulo 4, versículo 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. O sea, no ni siquiera te habla de hacer el mal. Te habla de que si tú sabes lo que es bueno y no lo haces, también es pecado. Entonces, si no lo sabías, lo siento, ya no tienes excusa, ya te lo dije. Y si ya lo sabías, sabes que no te puedes hacer tonto de lo que es pecado y lo que no es pecado. Cuando más adelante Amos habla del juicio hacia el pueblo de Dios, hacia Judá e Israel, Pablo también lo hace en Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tenían la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Ahora olvidémonos de judíos y no judíos. Vamos a hablar de creyentes y no creyentes. Si tú sabes que es pecado, si tú ya estudiaste y aprendiste que es pecado y lo haces, vas a ser juzgado más duramente. Si no sabías, porque nunca lo estudiaste, porque nunca nadie te lo dijo, pero algo en tu corazón te decía que estaba mal y de todos modos lo hiciste, dice la Biblia que de igual manera vas a ser juzgado.
quiero que leamos específicamente las palabras que usa Amos en el capítulo 2, versículo 4. Si leemos todos los capítulos, no lo voy a leer todo, porque habla específicamente de el pecado específico de todas y cada una de las naciones y el juicio específico que Dios tiene para ellos. Pero si vamos a Amos capítulo 2, versículo 4, ahí ya está hablando del pecado de Judá. Y dice, esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez. Vuelve a usar la misma frase. No permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Y yo lo leí y dije, chin, ya valimos. Somos nosotros. Nosotros rechazamos la instrucción del Señor. Nosotros nos negamos a obedecer sus decretos. Nosotros nos hemos descarriado por las mismas mentiras que engañaron a nuestros antepasados. ¿Qué mentiras? Ay, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. No tiene nada de malo. No es pecado. Una no es ninguna. Solamente es la prueba del amor que te tengo. Me voy a casar con él de todos modos. Todas esas mentiras que nos decimos, que le llamamos comúnmente coco wash, ese lavado de mente que te estás diciendo a ti mismo, no soy tan malo, hay gente peor que yo no soy un narcotraficante, yo no soy un violador, yo nomás veo a la vecina y ya. Todas esas cosas que te dices y que te tratas de decir a ti mismo constantemente, Dios te está diciendo, deja de engañarte con esas mentiras, deja de engañarte. Si tú rechazas mi instrucción, si tú te niegas a obedecer mis decretos, eres igual que los de Judá que han pecado una y otra vez y que no va a permitir que ese pecado quede sin castigo. Nos hemos vuelto expertos en camuflarnos. Ya no se nota una diferencia entre alguien que cree o no cree. Ya no es evidente, salvo los domingos que sales de tu casa con la Biblia. Y ya ni tanto porque ya traes en el celular. Pero porque si Dios llegara un domingo, sería súper padre, porque así de, pues mira, el que está dentro de la iglesia se salva, el que no, vámonos. Padrísimo, ¿no? Es evidente, los que estamos en la iglesia creemos, aquí estamos Jesús, llévame contigo, aquí estoy, es la prueba, mira, tengo mi Biblia y subrayada como me dijo mi pastor. Pero yo te pregunto, si Dios llegara mañana a tu oficina, a tu escuela, a tu casa, ¿sería evidente? Y no porque tengas versículos en el refri. Yo me quedé pensando esto y dije, ¿sería evidente? Si yo estuviera en mi oficina trabajando y llegara Jesús en ese momento y solamente por lo que estuviéramos haciendo en ese momento decidiría si nos lleva o no nos lleva. Y en verdad que fue así como muchas cosas cayeron en mi mente, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Los pecados de estos pueblos, Damasco, tortura, Gaza y Tiro, trata de personas, Edom, asesinato, crueldad, Amón, asesinato y feminicidio, Moab, exhumación de cadáveres, son pecados muy evidentes, horroríficos. Además yo diría, ¿quién no juzgaría ese tipo de cosas, Gerardo? Por favor, que Jesús se los mate y los mueran en el infierno, pecadores. Como si ahorita, pues violadores, narcotraficantes, gobernantes. No, Dios, no, por supuesto, llévatelos. ¿Yo qué? Yo nomás digo una que otra mentirilla piadosa de vez en cuando. ¿Sí? Y entonces, por eso dice Dios, se han descarriado con las mismas mentiras. Porque ¿cómo justificas tu rechazo a la instrucción de Dios? ¿Qué mentira te dices? ¿Qué excusa pones para tu desobediencia? A veces creemos y pensamos que Dios debería llegar a decirte, bien Gerardo, no estás tan mal, ahí la llevas. Y entonces se nos olvida que Dios dice es pecado y punto. Las consecuencias pueden ser más graves o más pequeñas, pero si dijiste una mentirita piadosa o fuiste el más corrupto del mundo, eres igual de pecador. Si eres Duarte, o eres el que le diste la mordida al tránsito, o el que le diste una lana para que
pues te dieran ahí un paro en un trámite, eres igual de pecador. Las consecuencias son diferentes. Si te cachan, pues acá es una multa. Acá, pues bueno, quién sabe si la cárcel aquí, pero en una de esas. Las consecuencias son diferentes, pero el pecado es el mismo. La falla es la misma. Y si somos encontrados en la falla, por grande o chiquita, el castigo es el mismo. De hecho, el pecado del pueblo de Dios, aunque parece menor, es más grave. Amos, capítulo 2, versículo 9. Recordemos que es Amos hablando, pero es el mensaje de Dios. Pero ante los ojos de mi pueblo destruí a los amorreos, aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles, destruí el fruto de sus ramas y arranqué sus raíces. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazarios. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío?, pregunta el Señor. Dios les dice, destruí a los amorreos, los rescaté de Egipto, los guié durante 40 años en el desierto. Dios comienza a recordarles su poder, su fidelidad, todo lo bueno que ha tenido hacia ellos en el pasado. Cuando estaban frente a la tierra prometida y tenían miedo de los amorreos, Dios les mostró que Él estaba con ellos y por eso pudieron conquistar la tierra prometida. ¿Cómo? Después de ver eso, después de que vieron que Dios les abrió el mar, que los sacó de Egipto, de ver las plagas, de ver todo lo que Dios hizo por ellos, ¿cómo podían rechazar y menospreciar lo que Dios hizo por ellos? Pues yo te pregunto, ¿cómo lo haces tú? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida, buenas, y seguimos rechazando su instrucción? Gerardo, por mí no ha hecho nada bueno. Estás aquí sentado y caminas. Escuchas y ves. Creo que es suficiente bueno. Pero seamos honestos, ¿en realidad Dios nunca ha hecho nada bueno por ti? Y a pesar de hecho, rechazamos y menospreciamos a Dios. Dice Amos, elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y nazarios. Dios les está recordando el privilegio que tienen de trabajar para Él. Los profetas y los nazarios eran gente dedicada a Dios, que tenía una relación muy cercana con Él. Recordemos que en aquel entonces no todos tenían una relación cercana con Dios, por eso había profetas, por eso había nazarios, por eso había sacerdotes. ¿Sí? En aquel entonces no era como que todos podíamos ingresar y llegar a la presencia de Dios. Hoy todos podemos, no tienes que ser pastor, evangelista o misionero. Todos podemos entrar en su presencia. En aquel entonces no. Entonces Dios les está diciendo, fui bueno, te mostré mi poder. Tengo gente de tu pueblo que trabaja para mí. Y a pesar de eso, ¿se te sigue olvidando? Pues los de Damasco por lo menos no saben. Nunca les dije a ellos lo que hicieron. Y sí, mataban personas y esclavizaban personas y eran súper mala onda. Tú sí sabes. Y tal vez tú no eres tan malo como ellos, pero estás haciendo el mal. ¿Por qué no aprovechas este momento y haces un examen de conciencia? ¿Qué tan bueno o qué tan malo eres? Pero no en base a lo que haces, sino en base a lo que sabes y a pesar de eso lo haces. Porque ahí está la verdadera profundidad de lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. No somos mejores que ellos. Así como Judá e Israel no eran mejores que los de Damasco, que los de Edom, que los de Moab, nosotros no somos mejores que los que no vienen a una iglesia. Probablemente hasta somos peores. Y aquí hay un principio muy importante que todos los que nos consideremos creyentes tenemos que tener. Tú y yo caminamos con Dios, no por lo que vamos a recibir. Tú y yo caminamos con Dios como un acto de gratitud por lo que ya recibimos. Es muy diferente. Desafortunadamente siempre estamos esperando que Dios haga para nosotros hacer. Dios ya hizo demasiado. Dios ya hizo muchísimo. Entonces no caminamos para recibir, caminamos por lo que ya hizo. ¿Se acuerdan la semana pasada que les dije, Dios no va delante de ti llamándote, Dios va atrás de ti confirmando lo que vas haciendo? Amos capítulo 12, versículo 13 al 16, porque si no somos mejores que ellos,
Me preocupa el juicio que Dios le hizo a ellos, porque entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Por lo tanto, haré que giman como una carretera cargada con gavillas de grano. Sus corredores más veloces no podrán escapar. El más fuerte entre ustedes se volverá débil. Ni siquiera los guerreros más poderosos serán capaces de salvarse. Los arqueros no podrán mantenerse firmes. Los más veloces no serán lo suficientemente rápidos para escapar. Ni siquiera los que montan a caballo podrán salvarse. En aquel día los hombres de guerra más valientes dejarán caer sus armas y correrán por sus vidas, dice el Señor. Alguien me decía en la semana, el Dios del Antiguo Testamento es muy enojón. Está lleno de ira, está lleno de violencia. ¿Neta este Dios es así? ¿Es mi Dios? ¿Mi padre el que me dice que le diga padre? Porque pues así como que ganas de gemir, no tengo. Pero me está diciendo eso. Me está diciendo que porque rechacé esa instrucción, que porque peco una y otra vez, voy a gemir como una carreta cargada de gavillas de grano. Y lo que se nos olvida es que Dios está haciendo lo mismo que tú harías con un hijo desobediente. ¿A poco si tu hijo es alguien de lo peor, lo vas a dejar? Trata de disciplinarlo. Tal vez no lo haces gemir como una carreta cargada de gavillas de grano, pero pues no creo que sea desobediente, sea tan grave como lo que estaba pasando en estos momentos. Pero ese padre amoroso es un padre justo, que por lo tanto tiene que cumplir con su justicia. ¿Sí? Dios dice, lo siento, no puedo pasar por alto tu pecado, hay un juicio para tu pecado. Y cuando estaba estudiando el libro de Amos, decidí subrayar todas las partes donde decía, han pecado una y otra vez. Y de otro color subrayé cada vez que dice, no permitiré que queden sin castigo. Sí, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. 8 veces dice, han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Y entonces investigué un poco más y me di cuenta que ese tremendo castigo que Amos profetizó llegó en el año 586. Sí, como les dije, fue escrita, el libro de Amos fue escrito en el 760, 750, y en el 586 es cuando sufren las consecuencias de lo que pasó. ¿Qué pasó en ese momento? La ciudad santa, Jerusalén, la ciudad hermosa, fue completamente destruida por Nabucodonosor. Y entonces me puse a pensar, oye, pero los del 586 ya eran otros que los de 700 y cacho. Pues no es como que los de acá no hicieron nada, el pecado siguió. Los problemas siguieron. Imagínate todo el tiempo de gracia que Dios les dio para hacer algo, porque muchas veces leemos en la Biblia que cuando alguien decía, Dios, oramos y nos entregamos a ti, lo hacemos por ti. ¿Sí? La razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive era porque eran de lo peor y Dios quería perdonarlos. Entonces Dios les da un periodo de gracia y de todos modos les vale y siguieron en las mismas. Entonces en el 586 llega Nabucodonosor y destruye la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, tú y yo seguimos aquí. Tú y yo no hemos sido destruidos, no estamos gimiendo como carretillas cargadas de grano, y no ha llegado fuego y nos ha destruido, no ha habido una inundación que destruya nuestra ciudad. Seguimos aquí. Si hiciste tu examen de conciencia hace un momento que te lo pedí, honestamente te diste cuenta que no eres mejor que ellos, que no somos mejores que ellos. Tú y yo también deberíamos de estar esperando un juicio. Romanos capítulo 2, versículo 16. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Y cuando leo eso digo, chin, ¿por qué lo leí? ¿Por qué no dice la vida evidente? Pues ahí sí puedo verle la cara a lo que hago. La vida secreta de cada uno. Tú y yo somos culpables. Romanos capítulo 2, versículo 10 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo,
ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y si la Biblia lo dice, es verdad. Gerardo, ¿tú buscas a Dios? Pues sí, pero me equivoco mucho. Y fallo mucho. Y cuando debería de buscarlo, a veces hago otras cosas que no es buscarlo. Si somos iguales que ellos, ¿cuándo va a llegar nuestro castigo? Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25. Porque yo no tengo una respuesta. Lo que sí sé es que yo tengo algo que Judá no tenía. Lo que sí sé es que yo tengo algo que Israel no tenía. Romanos 3, 21 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, en estos escritos que estamos leyendo, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Ve lo que estamos leyendo? ¿Cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios, el enojón, el violento, el iracundo, ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Pues yo no sé cómo les fue a los de Judá. Yo no sé cómo les fue a los de Damasco, a los de Tira, a los de Edom, a los de Israel. Lo que sí sé es que yo hoy, en este momento, tengo algo que ellos no tienen, y eso es Jesús. Yo no sé cómo Dios va a juzgarlos a ellos. No sé. Tengo teorías y cosas que he leído en la Biblia, pero pues en realidad no me consta. A mí lo que me preocupa es cómo va a juzgarme Dios a mí, a mi familia, a ustedes. Eso sí me preocupa. Y lo que sí tenemos nosotros, que ellos no tenían, es Jesús. La pregunta que te tienes que hacer el día de hoy es: ¿creo en Jesús? No hay más. No es te obedezco, te sigo, soy bueno, soy malo, lo que hice está bien, lo que hice está mal. La pregunta es: ¿creo en Jesús? ¿Tengo mi fe puesta en Jesús? Si la respuesta es no, pues aguas con las carretillas que gimen. No sé cómo te vaya a ir. Si la respuesta es sí, vamos a seguir aprendiendo qué implica un sí a esa pregunta, porque no es como que ya creo, me salvé, soy victorioso, amén, gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no es tan sencillo. Creer en Jesús, decir que tenemos nuestra fe puesta en Jesús, implica muchas cosas. Pero lo principal, como Sai decía en la Santa Cena, el iniciador, ojo, el iniciador y el perfeccionador de la fe es Jesús. Entonces todo comienza con Él. Pregúntate: ¿creo en Jesús? ¿Tengo mi fe puesta en Jesús? ¿Por qué no cierras tus ojos y comienzas a preguntarte eso? ¿Creo en Jesús? ¿Tengo mi fe puesta en Jesús?
Olvídate de lo que hayas hecho. Olvídate de el pecado, las groserías, las faltas de respeto, la corrupción, el ego, la vanidad, las relaciones indebidas. Olvídate de todo eso. Pregúntate, ¿creo en Jesús? Padre, perdón. Perdón porque muchas veces he venido a ti. Porque muchas veces te he hecho esta promesa. Porque muchas veces me he acercado a ti y te he vuelto a fallar. Pero el día de hoy me quiero comprometer a creer. A creer en ti. ¿Qué implica creer en ti, Padre? Tratar de vivir conforme a tu voluntad. Pero creer en ti también significa que si me equivoco, te pido perdón. Que si me equivoco, busco no volverlo a hacer. Que si me equivoco, busco cambiar. Creer no es ser perfecto, creer es buscar ser perfecto. Ayúdame a ser perfecto, Padre. Ayúdame a acercarme a esas personas que he lastimado, mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi pareja, mi esposo, mis hijos, mis compañeros de trabajo, la gente de mi iglesia. Perdóname otra vez, Padre, y ayúdame a pedir perdón. Y ayúdame a recibir tu perdón, porque recibir tu perdón, a pesar de que creo no merecerlo, es muy complicado. Pero hoy quiero comenzar con creer. Hoy quiero poner mi fe en ti. Quiero poner mi fe en lo que hizo tu Hijo Jesús, porque Él se hizo hombre por amor, porque Él murió por mis pecados por amor, porque Él pagó el juicio, porque Él gimió como carretilla cargada, y porque yo no tengo que hacerlo. Gracias, Padre, por su vida, por su muerte, por su sangre. Gracias por la esperanza de la vida eterna. Hoy quiero entregarme a ti, hoy quiero cambiar, hoy me comprometo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Creo en Jesús. Todos los días pregúntate eso al despertar. Creo en Jesús, tengo mi fe puesta en Jesús, y si es sí, felicidades. Si es no, es momento de que lo hagas. Siempre, cada día, cada momento, cada segundo que estás vivo es un buen momento para cambiar tu no en un sí, para cambiar tu no sé en un sí. Y durante todo este año, mientras identidad esté aquí o donde quiera que esté, mi objetivo va a ser convertir sus nos en sís. Y que Dios se encargue del resto. ¿Por qué no te pones de pie? Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y un excelente año.